5 razones para ser optimistas en un momento en el que parece que la caída de Nicolás Maduro se ha detenido al aferrarse por la vía de la fuerza al poder. Muchos venezolanos me están comentando que hay un desánimo creciente, generalizado, porque no se ha salido de Nicolás Maduro tras la contundente derrota electoral que sufrió el pasado 28 de julio. Pero tras acontecimientos de los últimos días, quiero que analicemos juntos el panorama que se dilucida para los próximos días, las próximas semanas y los próximos meses en Venezuela. Y hay razones, y no pocas, y no de escaso peso, para ser optimistas, para mantener el optimismo, por supuesto, teniendo en consideración todas las graves trabas y ese camino difícil, tortuoso, que vamos a tener que transitar para lograr finalmente la liberación de Venezuela, si esto finalmente ocurre y se logra, y tener lo que ya es una voluntad del pueblo emanada de las urnas. Cambio de ciclo después de 25 años de chavismo. ¿Y cuáles son esas razones? Vamos a analizarlas en este vídeo. Número 1. La no infiltración. María Corina Machado ha impedido que la inteligencia y la contrainteligencia cubana se infiltren en su círculo y obtengan información privilegiada de sus planes. Esto es algo esencial que había logrado el régimen cubano hasta ahora con dirigentes, líderes opositores en Venezuela. Esa infiltración, ese control absoluto, total de todos sus movimientos, de todos sus planes, siempre eran develados, siempre eran conocidos con antelación. Pero en este caso no ha sido posible con María Corina Machado. Esto es algo que se ha analizado muy poco, pero es vital, es un elemento esencial para lograr una transición en Venezuela. En el régimen no fueron capaces de percibir, de ver venir el plan de María Corina Machado tras su inhabilitación. También tenemos otro factor importantísimo. Ante todas las órdenes del régimen por impedir el traslado de María Corina Machado, a quien querían cercarle el paso por todo el país, se han prohibido a las líneas aéreas venderle pasajes a ella y a su equipo cercano. Hemos visto cómo ha burlado todas esas medidas que les prohibían su desplazamiento en el país y, por supuesto, hay que pensar, y creo que hay razones bastante evidentes para hacerlo, María Corina Machado está siendo protegida por sectores de la Fuerza Armada Nacional. Y hasta ahora, por la información que he podido obtener estos últimos días, el régimen no tiene conocimiento, no sabe cuáles son esos factores, cuáles son esos mandos que están protegiendo a María Corina Machado. Y esto es un elemento de honda preocupación en el régimen chavista, que no ha podido penetrar como ha querido el entorno de María Corina Machado, que para Maduro y su entorno sigue siendo un completo misterio. Fíjense que para obtener información de sus planes tuvieron que allanar, tuvieron que robar, tuvieron que saquear su oficina para robarse computadoras, documentos y, según me informan, pues no había allí material relevante, es decir, nada importante que pueda hacer adivinar, que pueda hacer intuir a Maduro cuáles van a ser los próximos pasos de María Corina Machado. María Corina ha sido muy hábil y muy astuta al no comentar a su círculo íntimo sus planes. Estoy convencido de que solo ella y un puñado, que en el que tal vez sobren hasta los dedos de una mano y sobren bastantes, conocen cuáles son sus estrategias. Su comando, su círculo cercano está presto a recibir órdenes sin saber cuáles van a ser los próximos pasos y siempre atentos al factor sorpresa de María Corina. María Corina está muy bien asesorada y ha dado pasos certeros hasta llevarnos al punto en el que estamos hoy. Número 2. Descontento militar. Como quedó en evidencia en las pasadas elecciones, Maduro perdió y por bastante margen las elecciones en centros de votaciones donde ejercían el derecho al voto exclusivamente
militares. Es bien conocido ya desde hace tiempo el alto índice de descontento que se evidencian en algunos factores muy concretos. Uno de ellos, la altísima deserción. Por otra parte, los militares están mermados, minados, decepcionados. La base de esas Fuerzas Armadas, es decir, la base que sustenta esa pirámide, ya le dio la espalda al régimen. Y eso es bastante claro e incuestionable. Queda, por supuesto, una cúpula aferrada al poder. Esos son los hilos que todavía los está sosteniendo, por supuesto. Pero sin esa base parece complicado que puedan lograr mantenerse en el poder en esa fuerza armada con bastante descontento y mucho movimiento. El descontento aumenta con esas medidas de encuartelamiento forzoso y persecución de aquellos efectivos que se considera pues no son 100% fieles a la revolución. Es decir, el no mostrarse afecto, entusiasta con el proceso revolucionario ya puede ser síntoma de sospecha. Y estos excesos y esta persecución y este espionaje de las fuerzas militares pues también han disparado las alarmas. Muchos creen que dentro del chavismo ya están convencidos que puede haber un quiebre militar en cualquier momento y la tensión es máxima. Ya lo informábamos hace pocos días, ha habido detenciones incluso en miembros de la Guardia de Honor Presidencial. Y al parecer no es la primera vez. Nicolás Maduro sospecha hasta de su sombra. Nicolás Maduro no se puede confiar ni de su círculo íntimo. Y aquí también debo añadir que dentro de las premoniciones del propio Hugo Chávez ha habido una que se parece haber cumplido a cabalidad y una que además dijo a su entorno íntimo y también algunos de ellos de la fuente militar. Dijo, después de aquel discurso de María Corina Machado en la Asamblea Nacional, que le dijo ladrón a Chávez, que le dijo que expropiar era robar, comentó Chávez con hombres de máxima confianza, y lo sé de fuente directa, no puedo revelar la fuente porque no me he autorizado, pero lo sé de fuente directa y fiable que Chávez les confesó que María Corina Machado algún día les daría un gran disgusto al chavismo. Y en esto parece que acertó. Número 3. Pánico chavista. Maduro y sus jerarcas están más nerviosos que nunca. Se ha desatado una ola de persecución para buscar los responsables del fracaso estrepitoso del 28 de julio. Por supuesto, un dictador se exonera, se autoexime a sí mismo de cualquier tipo de responsabilidad y ya comienzan los señalamientos, comenzando, por supuesto, con Elvis Amoroso, cuya misión era ser una trampa electoral creíble y potable para el resto del mundo, cosa que por supuesto no ha hecho bien, y por otra parte al jefe de su campaña, Jorge Rodríguez, quien también se muestra bastante nervioso los últimos días. Palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas. Pero hoy anuncia que lo harán público. Acaban de anunciarlo hoy. Maduro, comentan desde Miraflores, está bastante nervioso, bastante irascible, duerme poco. No se le había visto así de preocupado desde las primeras acciones de Donald Trump y aquellos años del interinato. Y prueba de ese nerviosismo y prueba de esa desconfianza es que ha reforzado y mucho sus anillos de seguridad que, como ya muchos saben, pertenecen al círculo de confianza del régimen cubano. El chavismo está completamente desnortado y descoordinado. Emite comunicados y posteriormente los borra. Acaba de suceder este miércoles, hace muy pocas horas. Tras el informe de la ONU, que prácticamente calificaba de patraña electoral lo sucedido en Venezuela, los resultados anunciados por Elvis Amoroso y la autoproclamación sin ninguna prueba de Nicolás Maduro, el CNE, precisamente de Elvis Amoroso, emitió un duro comunicado en contra de la ONU, tildándolos de
farsantes, tildándolos de títeres de los Estados Unidos, y, sorprendentemente, minutos después, los comunicados que ya habían sido difundidos por Venezolana de Televisión, el canal del chavismo, y por las propias redes sociales del CNE, pues fueron eliminados. Hay desconcierto, hay descoordinación, no saben quién da las directrices, ya no se sabe quién manda, y el desconcierto es tal en las filas del chavismo que ha llegado hasta el propio Ministerio de Comunicaciones, cuyos trabajadores han tenido que abandonar sus oficinas, la torre donde trabajan, y hacer sus labores diarias directamente desde el Palacio de Miraflores, donde son completamente controlados y donde el chavismo y su máximo jefe de comunicación, Freddy Yáñez, puede controlarlos de forma cercana y constante. Número 4. Aislamiento histórico. Maduro solo ha recibido los apoyos y las felicitaciones de las dictaduras mundiales. Hasta sus socios regionales, la izquierda latinoamericana ha querido apartarse y distanciarse y toma una posición mucho más tibia, mucho más alejada, mucho más crítica que la que había ejercido hasta ahora. Por supuesto, nadie duda de la derrota de Nicolás Maduro y se expande el convencimiento de que un acercamiento o un apoyo a Nicolás Maduro o un salvavidas a Nicolás Maduro perjudica la imagen de la izquierda latinoamericana, encarnada por esos tres países, Brasil, Colombia y México, que tenían el encargo de dirigir esa mesa de negociación. Pero ha surgido en las últimas horas la noticia de que AMLO, el presidente de México, y México se bajan de esa negociación y dejan solo a Brasil y a Colombia. Buena noticia, por cierto, que AMLO, el defensor más evidente de estos tres, de Nicolás Maduro, se aparta de esa encomienda y ahora son las cancillerías de Colombia y de Brasil quienes tendrán que llevar adelante esa mesa de negociación. Por supuesto, son alarmantes algunas propuestas que ya han trascendido extraoficialmente por parte de la Cancillería de Brasil de una repetición electoral. Alarma y mucho esto, pero me comentan que desde las altas esferas de la política brasileña, lo saben en las embajadas y me llega por vía diplomática, hay la decisión que parece no tener vuelta atrás de un distanciamiento con Nicolás Maduro. No habrá apoyo explícito como hasta ahora y a pesar de que Nicolás Maduro ha financiado muchos de estos movimientos de izquierda, el descalabro es tal que ya comienzan a darle la espalda. Y del lado de los defensores de los resultados electorales verdaderos del 28 de julio, tenemos que nada más y nada menos que la ONU ha emitido un informe demoledor con los resultados pronunciados por Elvis Amoroso. Ha dicho que es una patraña electoral que nadie puede llegar a creer y Estados Unidos, la Casa Blanca, lo ha hecho hace pocos minutos, ha endurecido el tono en contra de Maduro. Ya dice que no muestra las actas y no las puede mostrar porque ello demostraría que el verdadero ganador, vencedor de las elecciones ha sido Edmundo González Urrutia. Por supuesto que podemos esperar que este es solo el inicio de una escalada de la Casa Blanca y en su agenda diplomática, que probablemente se termine imponiendo en Occidente, está arreciar la presión en contra de Nicolás Maduro, a quien se le intenta forzar a una salida pacífica. Pero lo más importante es que en el caso de que Nicolás Maduro logre aguantar por la fuerza la represión y la sangre, que es la única forma que tiene, por supuesto, para hacerlo, en el poder, en apenas 3 meses pudiese cambiar su panorama de forma radical, porque podría llegar a la Casa Blanca, los pronósticos electorales son muy reñidos, de nuevo Donald Trump, que ha ejercido en la administración anterior, en el gobierno anterior, como una auténtica bestia negra de Nicolás Maduro. Y con una debilidad nunca vista y con un régimen sostenido por unos delgados y delicados hilos, Donald Trump, si se lo propone, podría tener ahora mucho más fácil derrotar a Nicolás Maduro y sacarlo del poder que hoy todo el mundo ya sabe usurpa
con esos resultados fraudulentos. Número 5. La asertividad de María Corina Machado. Hasta ahora María Corina Machado ha logrado imponerse en cada una de las fases de su programa para llegar a esta vía, y si lo vemos en perspectiva, pues no ha sido un camino nada fácil. Ha logrado levantar el ánimo por participar en unas elecciones cuando la mayoría del país no quería saber nada de elecciones porque ya estaba convencido de que habría un fraude electoral. A pesar de ello, logró motivar al país, logró volcarlo a una vía electoral, se impuso en las primarias con el 97% de los votos, arrasó como nunca antes lo había hecho ningún otro candidato opositor y logró hacer una campaña formidable en la que su gran logro ha sido llenar las calles, las avenidas de los pueblos de las ciudades del país donde el chavismo arrasaba. Esa mujer blanca, esa mujer de clase alta, esa mujer considerada de las élites de Caracas, logró conectar como nunca antes lo había hecho un candidato opositor con las clases más desfavorecidas, en definitiva, con esos sectores que soportaron y apoyaron al chavismo durante los últimos años. Superados todos los pasos de su plan y conquistado el más complicado, la evidente y rotunda victoria electoral el pasado 28 de julio, que a pesar de contar en su contra con toda la maquinaria represiva, con la imposibilidad de la población en el exterior de votar, ha logrado imponerse con un resultado más que claro. Con todo eso bajo sus espaldas, ahora nos encontramos en el último paso, el más delicado, el más susceptible, el más difícil: cobrar esa victoria electoral. Y por supuesto, hay muchos elementos que juegan en contra, no podemos ser ingenuos. Uno de ellos, Nicolás Maduro y sus jerarcas están dispuestos a derramar toda la sangre que haga falta, encarcelar a todo adversario que necesiten, con tal de permanecer por la fuerza, por el miedo, en el poder. Pero, de su parte, tiene María Corina, y no es poco, una enorme legitimidad popular, como nunca había tenido ningún candidato opositor, con una evidente, rotunda y comprobable victoria, y uno de sus logros más evidentes precisamente fue demostrar esa victoria con unas actas públicas difundidas y puestas a resguardo en cualquier parte del mundo y verificables en cualquier parte del mundo, que hoy han dado por buenas nada más y nada menos que el Centro Carter y la ONU, que eran precisamente dos de los observadores internacionales con mayor credibilidad invitados por el propio chavismo. Tiene además María Corina Machado un liderazgo incuestionable y enfrente de ella un chavismo y un Nicolás Maduro que se saben derrotados, perdedores del apoyo popular, divididos y enfrentados. Además, con un alto malestar en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad del Estado y, por si fuera poco, con un creciente malestar también dentro de los propios empleados públicos. En definitiva, se está gestando un auténtico polvorín en el cual cualquier chispa podría hacer saltar todo por los aires. Hoy, mañana, la próxima semana, el próximo mes, el año que viene. Nadie sabe en estas situaciones tan delicadas cuándo se puede generar esa chispa que termine definitivamente por detonar a la dictadura. Cualquier cosa puede pasar.